Buenas noches, colega, buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches, compañeros. A ver, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. A ver, esperamos un par de minutos a ver que ingresen sus compañeros, ¿ya? Un momento. Grecia. ¿Ah? Grecia está. ¿Grecia? Ujú. ¿Izumi? Ujú.
Audio. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, me parece que hay algunos que aún no me han mandado su video. Los que están aquí presentes, todos han mandado, ¿verdad? Todos ya están con su calificación. Sí, profe, sí. Ya, todos están Buenas listos. noches. Sí, Listo. profesor. Ya, acá todos están entonces con su nota final. Listo, nos acercamos a la recta final, penúltima clase. Ya está el trabajo de exposición, las indicaciones que se han mencionado a lo largo de ese mes para su exposición ya se vio reflejado en su calificación. Hay quienes han hecho un excelente trabajo, han tenido la nota máxima de AD, y hay quienes, bueno, han intentado, se puede decir, porque me parece que no han escuchado bien la indicación. Se les dijo 3 minutos, alguien mandó de 1 minuto, se les dijo no lean, toda la exposición leyendo. Entonces, bueno, ya cada quien ya es consciente de su calificación y su trabajo final, ¿no? Porque se le ha dado un tiempo prudente para ello, cosa que deberían haber presentado buen trabajo. Pero a grandes rasgos ha estado muy bien la exposición, ¿ok? A ver, ahora, le estaba mencionando que para el día jueves, que ya es la última clase, tenemos que realizar un repaso de los temas, ya que tenemos abundancia en información, ya porque si cada quien o de manera individual va a estar viendo cada video, creo que les tomaría demasiado tiempo, ¿no? Ya que las preguntas por ahí son rebuscadas y los temas también son amplios. Entonces, si el día jueves vamos a tener que hacer un repaso rápido de todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Algo sencillo. Yo sé que por ahí algunos, inclusive cuando hagan las preguntas, se van a estar acordando de lo que se ha visto en cada semana, ¿ya? Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Algo que haya sucedido con el video, que no se ha mandado, no sé, me lo hacen saber, porque yo ya coloqué la calificación. Me viene una disculpa de caso por no poder calificar el fin de semana, pero sí he estado, bueno, estoy todavía un poco delicado de salud. Y el día de ayer, como ven, se ha mandado la calificación, creo, 11 12 de la madrugada. Entonces, bueno, ya está la calificación. Y se puede realizar y revisar cada video detenidamente, ¿ok? Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que ha sucedido? Todo claro. Le Listo. echo agua, esa pan, vainita. Y ¿Dudas para por que ahí? sale le echo un poco, para que no se sancoche mucho, ya cuando se sancoche ya no Ahí, tiene perfecto. vitamina. Si es que, cielo, su audio, a ver si es que. Ya, entonces, ya, todo está claro, todo, no hay ningún problema. Listo, entonces ya encontrándonos en la penúltima clase, porque ya se está acabando, ¿quién lo diría? Iniciamos también a inicios de noviembre y ahora estamos a inicios de diciembre, ¿no? Ya se está culminando este año, este mes en el tema de DPCC del curso. Entonces, a ver, para culminar este curso, ya vemos que vamos viendo los últimos temas. Quiere decir que el día de hoy va a ser los últimos temas y el día jueves va a ser el repaso total. Incluso recuerden que les mencioné que voy a realizar un Google Form, ¿no? Lo que ustedes, así como dan en su examen, ya, voy a colocar así, voy a tratar de colocar tal vez 10 15 preguntas para que ustedes tengan en cuenta y practiquen, ¿no? Posiblemente de esa cantidad de preguntas hay una que otra que se puede repetir en el examen. Entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta, repasar y repasar, ¿no? Porque para un examen siempre las preguntas tienden a repetirse de las mismas prácticas que se realizan en clase. Entonces posiblemente ese sea el caso, ¿ya? Posiblemente se repita, ¿no? Entonces el día jueves no se olviden. El día jueves hay que tratar de ingresar también 7:10, 7:15, no hay problema, y darles una recomendación, la práctica, y a las 8:30 más o menos, allí le voy a estar enviando cómo es el Google Form. ¿Ya? Entonces, claramente esa práctica va a ser de media hora y va a venir todo lo que se ha repasado, ¿no? No quiero que nadie vea los videos o busque porque eso no, es un repaso de lo que se ha estado haciendo, ¿ok? Ya, entonces, veamos el último tema.
Como saben, en el transcurso de estas 3, 4 semanas se ha estado dividiendo, ¿no? El área de PCC. Claramente el área del curso de PC tiene que relacionarse también con el ámbito de la sociedad y desarrollo como persona, ¿no? El desarrollo de la formación, el desarrollo también de la ética y valores, pero claramente nosotros tenemos que conocer y que van de la mano con ciencias sociales, ¿no? Que es la historia, geografía y la economía. Todo ello va de la mano. Entonces, como bien nosotros hemos visto claramente de temas de geografía, a ver, si alguien menciona, a ver, ¿qué temas de geografía se ha visto? A ver, ¿qué me indica? ¿Cuáles son los temas que se ha visto hasta el momento en geografía? De Mm, planeta, geografía. No, claro, ¿qué se ha visto en geografía? Planetas, me parece que planetas aún no hemos visto, no ese tema no se ha visto. No lo hemos en podido repasar. geografía se ha visto Entonces, pues los ríos, los claro, lagos, muy bien, se ha visto, por ahí mencionaba tema de ríos. ¿Qué más se ha visto? ¿Qué más? Hemos visto actividades económicas. Sobre las también. contaminaciones Actividades económicas. ambientales. Ah, y esa contaminación Profesor, ambiental. la ¿Qué más? geografía física. Sobre los bienes y servicios también, profe. Pero bienes y La, servicios está en la parte de economía, ¿no? Económica. profesor, la Mm. geografía física. Bueno, como geografía física, ok, está bien. Recuerda que se ha visto detenidamente la parte de actividades económicas. Profesor, buenas noches. La geografía no es la que estudia los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos de la superficie terrestre. Profesor, la geografía humana. Creo que el profesor se ha desconectado, no está en clase. Ahí está, y volvió. Entonces, se ha visto hasta el momento la parte de actividades económicas. Por ejemplo, si yo les menciono, vamos haciendo así el mini repaso, se pueden mencionar, ¿no? ¿Qué actividad económica es considerada actividad económica primaria extractiva? La mina, Actividad económica primaria extractiva, muy bien, tenemos uno que es minería, muy bien. Actividad económica productiva, alimenta, alimento, ¿no? A ver, ¿qué es la actividad económica primaria productiva. productiva? Hemos visto ahí acerca de la agricultura y la ganadería. Se deben olvidar agricultura y ganadería, ¿no? Claramente. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema, por ejemplo, de la geografía como ciencia, ¿no? Para partir. Incluso esta pregunta se había, o ese tema se había mencionado desde el inicio, ¿no? Acerca de la economía. ¿Qué necesita un área, un curso para que sea considerada ciencia? Los implementos, profesor. No, dame por acá a ver quién dice en el chat. Ah, ya, ok. A ver, ¿qué me indica? ¿Qué necesita un curso, un área para que sea considerada ciencia? Estudiarla. Computadora, Estudiarla, claro, por ahí está cerca, pero no la respuesta. Incluso les había preguntado en la economía, ¿qué necesita para que sea considerada ciencia? Una ley, profesor. No, no, Investigación, profesor. ya, investigación, está cerca por ahí, se está acercando. Experimentos. No, Análisis. ya se va ciencia acercando, se va acercando. económica, Presentación. Uy, se han olvidado, se han olvidado. Bien, entonces que el repaso tengo que empezar de cero. A ver, nuevamente, ¿qué necesita la geografía o la economía o la historia o la biología? No sé, cualquier tipo de ciencia. ¿Qué necesita? O no necesita nada. Simplemente ciencia porque es ciencia o porque existe. La geografía, la economía y la historia son consideradas ciencias porque tienen un objeto de estudio, ¿no? Tienen un objeto de estudio. Le está mencionando cuál es el objeto de estudio, por ejemplo, de la economía, es cómo el individuo
utiliza sus recursos limitados para satisfacer sus necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Económica? No. A ver, ¿cuál es el conflicto de la economía? Ya, fácil. ¿Cuál es el conflicto de la economía? Uy, uy. Creo que esta semana van a dar examen, no recuerdo muy bien si la otra semana. Pero eso es un repaso también. A ver, ¿cuál es el conflicto de la economía? Ah, ya ahí está Maribel, muy bien. Menciona Maribel que son las necesidades ilimitadas frente a recursos limitados. Claro, ese es el conflicto del verso, ¿no? Que les estaba mencionando. Conflicto de la economía. Muy bien. Entonces recuerda, la geografía para que sea considerada ciencia debe obtener un objeto de estudio. Entonces, para poder comprender mejor la geografía, tenemos que iniciar claramente desde quién creó, quién utilizó por primera vez el término geografía o qué significa geografía, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ustedes ya saben, a ver, ¿qué me indica? ¿Qué significa la etimología? ¿Qué es etimología? A ver, ¿qué es etimología? A ver, vamos a ver quién por acá. El estudio del Profesor. origen. Ya, ahí está Maribel. El origen de la palabra, no, el estudio, o el estudio del origen de las El palabras. origen de la palabra, profe. No se olviden, el origen de las palabras. Entonces, no se olviden con respecto a ello, estamos haciendo el repaso, porque yo necesito también ver la participación, ¿no? El día también viernes, ya, perdón, jueves o viernes voy a estar sacando el promedio y simplemente faltaría ver su examen. Ya claramente se juntan las notas. Los espacios en blanco, yo le estaba indicando a quien está con justificación, por favor me manden mensaje del por qué faltaron ese día. Y yo les indiqué también que me indicaran que yo les iba a duplicar esa nota de su exposición, pero su exposición tenía que estar excelente, ¿no? Entonces, era parte de, para que esos vacíos en el registro no se queden, ¿ya? Entonces, para comprender la geografía y ver claramente su origen, porque estaba mencionando que la etimología es el origen de la palabra, la geografía lo vamos a dividir, por ejemplo, en quién lo creó y también en la parte de su etimología o en griego. En este caso, estos personajes, ¿a qué hacen alusión? ¿A qué cultura? A Grecia. Muy bien, tenemos aquí representantes los griegos. Menciona que los griegos acuñaron el término geografía con la finalidad de describir su entorno geográfico. Dentro de esta definición hay una palabra resaltada, acuñaron. ¿Qué significa el término acuñar? A ver, alguien sí puede buscar la definición. ¿Qué es acuñar? Imprimir o sellar una pieza de metal. Muy bien, menciona imprimir. ¿Hay otra definición o es la única? ¿Cómo, profesor? ¿Hay otra definición o es la única? Porque ¿Cómo, realmente profesor? No, no le entiendo. a ver, ¿hay otra definición de acuñar o es la única? Porque claramente, Hacer o fabricar monedas. ya está mejor. Vamos a quedarnos con la parte de hacer o crear. Quiere decir que en la parte de Grecia los griegos crearon el término geografía con la finalidad de describir su entorno geográfico, ¿no? En este caso, cuando menciona su compañera profesor, acuñar es el término de crear, ¿no? Crear, estampar la Crear moneda, algo nuevo. crear algo nuevo. Ahora, si yo menciono entonces acuñar, ¿no? Porque claramente los griegos acuñaron por primera vez el término geografía. Y dirán, profesor, ¿cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué significa cada término? Ya. Para comprender la etimología de la geografía, vamos a dividirlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a partir la geografía en dos. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la parte de geo y la parte de grafía. Ahí está. ¿Qué significa cada uno? ¿Qué significa geo? A ver, sencillo, geo, ¿qué es geo? Geo, ¿qué significa? Estudio, profesor. No, solo geo. Ya, ya. Geo, geo. Vamos a dividir entonces. Geo significa tierra
y grafía o grafien significa el descripción o el estudio. Entonces, nosotros tenemos hasta el momento la etimología. Recuerda, la etimología es el origen de las palabras y tiene que estar dividido, ¿no? Tiene que estar dividido en dos. Ahora, si tenemos entonces geografía, su etimología, mencióname cuál será la definición etimológica. A ver, ¿qué me indica? ¿Cuál es la definición etimológica? Si ya tenemos la etimología, ¿no? ¿Cuál será la definición etimológica? Estudio de la tierra, profe. Esa es la definición etimológica. Muy bien. Quiere decir que simplemente voy a unir el significado de ambas palabras, ¿no? La descripción de la tierra, o también puede ser el estudio de la tierra, no hay ningún problema. No se olviden que grafía hace referencia a la descripción y el estudio, ¿no? Ahí tenemos tierra y descripción, estudio. Muy bien, entonces, aquí voy a colocar, es la descripción de la tierra. Entonces, no se cuando en el examen, porque posiblemente también esté así, les coloque descripción de la tierra o estudio de la tierra, que es para marcar, ambos están correctos, ¿no? Las dos cosas están bien. Pueden marcar cual sea, no hay ningún problema. Están bien, ya no se vayan a olvidar. Siguiente. A ver, por favor, y con sus audios, no se vayan- cuidado, por favor. Está Isabel Puris, Cóndor, Puris Cóndor, Isabel. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás como anfitriona, no sé, se te ha colocado como anfitriona. No sé si puedes regresarme, a ver, ojalá puedas. Ya, ojalá puedas ¿Qué regresar. le hago? ¿Qué Ah, hago? ya, coloque donde dice participantes, participantes, ¿sí Ya, está? Busca mi nombre, o sea, Joan Reyes, das en los tres puntitos y colocar como ya. parece que sale, coanfitrión. Solicitar silencio. Añadir como, Convertir en anfitrión. ajá, anfitrión, ¿no? Compartir anfitrión. Ya, ya. A ver, ojalá Sí, se. ¿Sí está? A ver. sí, ¿no? Ya, ahí listo, ahí está. Gracias, ahora sí, ya. Para poder ver y silenciar. Listo, gracias. Entonces, vamos, para ver la evolución de la geografía, claramente cuando te indica el término de evolución, nosotros tenemos que ver las etapas. Ahora pregunta, esto también lo habíamos visto en una clase. ¿Cómo yo divido la historia? ¿En qué? ¿En qué divido la historia? ¿Mm? A ver, ¿quién me indica? ¿Cómo divido la historia? En ¿Mm? dos, En dos. A ver, ¿cuáles son esas dos partes? Cuando yo antiguo y actual. no. A ver, por acá. Profesor, en Donde dice. edades. Ahora sí, ese es el término, se divide en edades. Ahora la pregunta es, en orden, porque tiene que estar en orden. ¿Cuáles son esas edades? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Listo, excelente. Esas son las edades, no se vayan a olvidar. Quiere decir que, por Pero ejemplo, profesor, antigua y moderna igual también, pues la cosa que no vayan a pensar que son iguales, miren cómo está la diferencia. La antigua, media, moderna y contemporánea son diferentes cada edades, ninguna es igual a la otra, no. Por ejemplo, la edad antigua culmina justo en el año 476, la edad media termina en 1453, la moderna en 1789 y la edad contemporánea, bueno, aún no culmina, ¿no? Continuamos en ella. Y Entonces, basadas en siglos, el profesor. medio me falta, profesor, ya. entonces, allí hay una clara diferencia si yo menciono en siglos. Si los coloco en siglos los años que estoy mencionando, la edad antigua está en el siglo V, edad media, siglo XV, edad moderna, siglo XVIII y la edad contemporánea, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces son diferentes, hasta momentos son diferentes. Entonces, para nosotros conocer la evolución de la geografía, claramente vamos a partir desde la edad antigua, ¿no? Cómo la geografía ha estado dentro de cada edad. Posiblemente ha tenido una característica diferente a la edad o a la época que estaba centrada. Por ejemplo, si menciono en la edad antigua, por eso estaba colocando aquí, hasta el año 476, tenemos representantes. Claramente aquí en el examen no les voy a colocar esta información a basta porque es demasiado, no. Lo que se coloca y lo principal aquí es emprender y conocer los principales representantes. Por ejemplo,
En Tales de Mileto menciona que es considerado como uno de los 7 sabios. Él incluso predijo con 2 años de anticipación un eclipse de sol. Es increíble que en el año, por ejemplo, antes de Cristo, una persona sin los instrumentos necesarios como en la actualidad ya pueda anticipar con 2 años el eclipse del sol. Y también menciona que el primero en sostener que la luna brillaba por reflejo del sol. Antes de Tales de Mileto pensaban que la luna tenía luz propia. Actualmente nosotros sabemos que perdón, que la luna no tiene luz propia. Al contrario, ¿no? Ese brillo es el reflejo del sol, ¿no? Es por eso que la luna también tiene ese brillo, ¿no? No vaya a pensar que la luna tiene brillo propio. No, no tiene. Por ejemplo, en Anaximandro de Mileto menciona o es considerado como el padre de la cartografía. Aquí es un término muy importante. ¿Qué es la cartografía? A ver, ¿qué es la cartografía? A ver, ¿qué me indica? ¿Qué es la cartografía? Arte de trazar mapas geográficos. Muy bien, el arte de crear o de trazar los mapas, la cartografía, ¿no? El arte cartográfico lo menciona. Pitágoras, yo sé que la mayoría por ahí ha escuchado Pitágoras, ¿no? ¿Por qué es característica Pitágoras? A ver, ¿quién me lo menciona? ¿Quién menciona Pitágoras? ¿Por qué? A ver, ¿alguien ha escuchado a Pitágoras? ¿O primera vez que por ahí lo escuchan? Por puntos cardenales. Puntos cardinales, no. Pitágoras hace referencia aquí a la parte más matemática, porque en la matemática mencionan hay que aplicar el teorema de Pitágoras y la fórmula es a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? O puede Profesor, ser, fue el primer pensador de griego. como embajador, claro, puedo colocarlo así porque también está dentro y considerado como uno de los 7 sabios, claro que sí. También la característica de Pitágoras menciona que reconoció la órbita de la luna que estaba con una ligera inclinación. Eratóstenes de Efeso menciona que calculó aproximadamente, ¿no? La circunferencia de la Tierra y es padre de la geodesia. También midió la distancia al Sol y a la Luna, pero recuerden que estas aproximaciones en kilómetros no son exactas, por eso menciono son aproximaciones, no son cálculos exactos. Entonces, por favor, para el examen no vayan a pensar que está todo este contenido, no todas estas características, no. A lo mucho simplemente el nombre de los representantes, nada más, porque sería demasiada información si les digo de cada quien, no mencióname el año, mencióname su obra, menciona qué hizo, no, demasiado, ¿no? Simplemente los nombres de cada representante. En la Edad Media, que va hasta el año 1453, indica aquí una parte muy importante. Si estamos localizados en la Edad Media, claramente prevalece la religión. Por eso dice, debido al predominio de la religión cristiana, la geografía fue reemplazada por la cartografía. Quiere decir que lo más importante y lo que prevalece en aquella época fue la cartografía. ¿No? Ya saben que la cartografía es el arte de crear mapas. Indican también un nuevo término, el geocentrismo. A ver, ¿quién me dice a qué hace referencia el geocentrismo? Si ya saben, si yo puedo dividir la palabra, ¿no? Porque ustedes ya saben qué significa cada término. A ver, ¿qué es geocentrismo? Geocentrismo, a ver, ¿qué es? ¿Quién puede indicar por ahí? Si yo ¿Cómo claramente, dice, profe? Y Teoría la teoría de la astronómica. astronomía. ¿teoría de qué? Astronomía. Astronómica. Teoría astronómica. Ah, ahora sí, es de la astronomía, ¿no? Muy bien. Menciona esta parte del geocentrismo, claramente yo voy a dividir la palabra. Geo quiere decir tierra y centrismo, el centro. Quiere decir que la tierra es el centro, pero vamos a ver el centro de qué. Menciona que el geocentrismo va a ser asumida y defendida por la doctrina cristiana. Incluso va a negar la forma esférica de la tierra. ¿No? Si yo la pregunta, por ejemplo, ¿la tierra realmente tiene forma esférica? ¿Es realmente un redondo, un círculo perfecto? La tierra. No, Nos menciona que la Tierra tiene una forma peculiar, le denominan como geoide, ¿no? Geoide porque tiene los relieves variados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cordilleras, de tablazos, de mesetas. Entonces, por eso es su diferencia. Claramente, entonces, no puede ser una esfera perfecta porque tiene un desnivel geográfico, ¿no? Entonces, cuando te mencionan el geocentrismo,
Recuerda, la Tierra es el centro. En este caso menciona que en la Edad Media se creía que la Tierra era el centro del sistema planetario solar, ¿no? El sistema planetario quiere decir que el Sol giraba alrededor de la Tierra, el resto de planetas también. Entonces, este es un ejemplo del geocentrismo. Actualmente nosotros conocemos claramente cuál es el centro del sistema planetario, ¿no? Es el Sol. Quiere decir que todos los planetas giran alrededor del Sol. Pero en la Edad Media se creía lo contrario. Mencionaban que la Tierra era el centro del sistema planetario y que el Sol y todos los astros que podemos observar en los planetas y los satélites giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Inclusive ahí pueden ver esa imagen. Se pensaba también que la Tierra era más extensa que el Sol. Claramente, actualmente lo podemos denominar como una falacia, ¿no? Eso es mentira. El Sol tiene una extensión mayor, ¿no? Pero bueno, es una de las teorías que se menciona. Entonces, como representante, aquí tenemos ahora el término, un nuevo término. Por favor, buscando, recuerden las palabras nuevas. ¿Qué significa la topografía? A ver, ¿qué es topografía? La topografía, profesor, es la Son que ellos. mide el nivel del terreno. Muy bien, en este caso la superficie, ¿no? Muy bien, el nivel o la superficie del terreno de la Tierra, no es el estudio. Muy bien. En la Edad Moderna tenemos a Varenius. Varenius menciona que no solamente la geografía va a existir con el nuevo término de geografía, sino que lo va a dividir, ¿no? Va a dividir a la geografía. Muy bien. Meranio menciona que ya tenemos la definición, la etimología, la definición etimológica de geografía, pero la geografía es muy amplia, muy vasta, ¿no? Para poder comprenderla. Entonces vamos a dividirla. Y Varenius ha dividido a la geografía en general y regional. General porque se ocupa de estudiar la Tierra en su conjunto, no explicando las partes y características generales. Y regional se encarga de estudiar las regiones concretas, por ejemplo, departamentos, provincias, distritos. Entonces, claramente es mejor dividir a la geografía que estudiarla de manera general, porque será más complicado, ¿no? Más complicado. Entonces, Mariano en ese caso nos ayudó en la parte geográfica, ¿no? A poder dividir este ámbito. Y también en la edad contemporánea tenemos al representante Alexander von Humboldt y al francés Carl Ritter. No, claramente ellos son considerados como padres de la geografía, pero moderna, ¿no? Moderna o actual. Ahora, en la geografía, por eso estaba mencionando que Varenius, como había dividido a la geografía en general y geografía regional, en la geografía general lo que se plasma o lo que se divide menciona que es una geografía física o una geografía humana. Realmente todos estos términos para algunos son nuevos, por ejemplo, tal vez la orografía, edafología, fluviología, limnología, climatología. Pero lo que más o más importante en este caso para la evaluación, voy a necesitar, por ejemplo, si hago la pregunta, la geografía se dividió en, y simplemente tienen que aprender que se dividió en general y regional, nada más, ¿ya? Porque el resto sí es un poco más específico. Y claramente nosotros no vamos a ser geógrafos, ¿no? Simplemente tenemos que conocer y saber las nociones básicas de la geografía. Entonces no se olviden, ya para el examen sí o sí tiene que conocer en qué se divide la geografía. Entonces yo puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿En qué se divide la geografía? A ver, nuevamente hago la pregunta. ¿En qué se divide la geografía? En general y regional. ¿Tres Nada más. regiones? En regional y general, nada más. No se vayan a olvidar, por Ah, favor, esa parte, ¿ya? Ahora, hay un punto también importante dentro de la parte geográfica en la cual algunos resaltan este tema. Incluso hoy, como ese tema también lo estoy dictando en clases de los preuniversitarios, también a los estudiantes, les encantan esos temas. Dice, profesor, por fin ya llegó a la parte geográfica, ¿no? Porque es uno de los principios geográficos. Es uno de los puntos en los cuales se puede plantear y se puede plasmar en la parte práctica, ¿no? En la praxis se puede observar, se puede ver y se puede analizar. Entonces, por ejemplo, dirán, profesor, ¿qué son esos principios geográficos, no? Entonces, nosotros ya hemos visto la evolución de la geografía, hemos visto acerca de los representantes de cada edad y también hemos visto su etimología, no lo más básico. Ahora vamos a ver cómo funciona la geografía en estos principios. Veamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, como un principio la localización. Claro, nosotros tenemos que conocer, ¿no? Claramente dónde nos encontramos. Por ejemplo, yo sé que aquí están bastante en ciertas zonas diferentes, en Piura, tal vez por ahí San Martín, Moyobamba, Cusco, Puno, Junín, La Libertad. Entonces, todos estamos en diferentes puntos geográficos. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer siempre es nuestra localización, ubicarnos, ¿no? Ubicarnos espacialmente.
esta localización también tiene otra denominación. Por ejemplo, en este caso está denominado, o el autor es Federico Ratzel. Si yo coloco unos sinónimos a la localización, puede estar la observación, el análisis, la comprensión, ¿no? Esos son los sinónimos de la localización, no te olvides. La localización viene a ubicar, ubicarse. Por ejemplo, voy a colocar así aquí estas ciertas imágenes. ¿Qué imagen es? Machu Machu Picchu, Picchu. Listo, ¿dónde, en qué departamento? Cusco, Cusco, Cusco. Cusco, muy Cusco. bien. Siguiente. Es, Libertad. mm, Norte. pero no, me refiero a la imagen, no sé. Quito, Tanchán, Muy bien, Chan Chan. ¿En qué departamento? O en este caso, ¿qué ciudad, no? Trujillo, Libertad. No sé, Muy bien, mucho no conozco la Libertad, pero Trujillo. En este caso, sí como que es del norte. la capital, ¿no? La Libertad como capital Trujillo. Y siguiente, Huascarán. muy bien, ¿dónde se encuentra? Ancash. Ancash. Muy bien, tenemos en Ancash. Entonces quiere decir que ustedes ya tienen noción de la ubicación. Entonces ustedes simplemente con ver imágenes ya han conocido y saben dónde están localizados. Entonces quiere decir que ustedes ya han aplicado el término de o el principio de localización. No, ya está aplicado. Siguiente, ¿qué característica, por ejemplo, yo he colocado aquí a Magali? ¿Qué característica tiene Magali? A ver, ¿quién menciona? Chismosa. Hermosa, uno, muy bien, ¿qué más? Muy conflictiva. Tirosa, Miedosa, Conflictiva. periodista, conflictiva. periodista. Ya, encaradora, la Innombrable, parte profesor, innombrable. innombrable. Ajá, ahí está. Claro, siempre menciona ahí la parte negativa, que es normal, no hay ningún problema, pero la parte positiva, por ejemplo, que yo puedo colocar aquí a Magali, es que hace una investigación o un análisis, porque claramente algunos dirán, no, profesor, Magali es chismosa, es muy chismosa, le encanta también investigar, ¿no? Le encanta ver qué pasa con el resto. Entonces, es por ello que a ella yo puedo darle la característica de descriptiva, porque ella misma Pero da cuando su le punto conviene, profesor, cuando le conviene, pero de cuando es vista. a su punto, no dice nada, a eso vamos. Tiene razón, el caso ya, la parte subjetiva, claramente, puede beneficiar como puede perjudicar. Sea cual sea la postura de que a ella le beneficia o no, Es ella... que, profesor, disculpe, pero toda la gente que está metida en la televisión vende prácticamente su alma por dinero, porque no les importa dañar, sobre todo dañar a la gente. Bueno, claro, tiene razón, porque están allí simplemente sentados delante de una cámara, pero no frente a frente, ¿no? Porque cualquiera puede hablar mal de otra persona o bien de otra persona, pero sería bueno que lo mencionen cara a cara, ¿no? Hay que ser también empáticos con esa parte. Entonces, si yo le doy la parte, una característica a Magali, simplemente una parte positiva porque es parte de su trabajo, ella es descriptiva. Entonces yo voy a colocar aquí como otro principio geográfico la descripción, ¿no? Porque a ella, por ejemplo, le encanta ser minuciosa con cada detalle. Y así debería ser cada principio geográfico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un paisaje, claramente lo primero que analizamos, vemos es, wow, qué hermoso paisaje. Ya estamos describiendo. Entonces, por ejemplo, si yo menciono aquí, a ver, ¿qué es esta geoforma? La río selva, Amazonas, ¿Cuál? A ver, no puedo el río escuchar. Amazonas, profe, Muy bien, el río Amazonas. Muy bien, ¿qué característica tiene el río Amazonas? pero Como una carretera. como una Una, serpiente. ya, ok, una serpiente, que mencionan ahí que tiene la forma de la anaconda, ¿no? De la anaconda. Sí, ¿Qué más? Parece a una ver, carretera también, profesor. Ya, le vamos a asemejar a una carretera. Ok, no hay problema. mucha Claramente, selva, muchas otro, curvas. mucha la selva, curva. profe. Muy bien, abundante vegetación. Por eso compañera menciona las curvas, claramente tiene curvas, pero en la geografía y en la parte de la geomorfología de la selva, esas curvas tienen otros nombres. A ver, También ¿alguien puede... podemos significar, parece M. M, ok, no hay problema. ¿Alguien puede buscar, por favor, cómo se llaman esas curvas del río Amazonas específicamente, ¿no? Tiene un nombre. A ver, ¿quién busca? Cuál es el nombre de las curvas de un río? Tiene un nombre. Tiene un nombre, a ver. ¿Cómo se llaman las curvas de un río?
A ver, ¿quién lo encuentra? ¿Quién lo encuentra? Profe, Meandro. Muy bien, Se ahí llama. está. Se llama meandro. Aquí voy a colocar, me parece que alguien me escribió aquí. Ya, voy a colocarle en el chat, ¿no? La curva de un río se llama meandro. Ahí está, muy bien. Meandro. Esa es la característica. Mira, es increíble cómo también ustedes ya han obtenido el principio geográfico de descripción. Si al inicio ustedes han ¿Cómo se llama la conocido curva de un el río? principio geográfico de localización, ¿no? Ustedes ya saben, ya tienen noción Ah, ya di, de más o ese menos principio. M, por ahí me ando. De ese principio. Entonces, una vez que ustedes ya tuvieron el principio de localización, entonces ustedes ya han podido inclusive describir este paisaje. Quiere decir que ustedes ya han obtenido este principio de geográfico, de descripción, ¿no? Ya lo han obtenido. Otro de los principios geográficos también es la relación. No dirán, profesor, relación, que vamos a relacionar fenómenos o hechos geográficos. Por ejemplo, yo voy a mencionar el puerto de Iquitos, el puerto de Pucallpa. No tenemos este tipo de puertos, pero menciona por allí que hay un río que los une. ¿No? ¿Cuál es el río que une al puerto de Iquitos y al puerto de Pucallpa? Guayaga, El Guallaga. ¿Hay otro más o es el único? El por Amazonas. ahí. Pues sí, mencionan que principalmente tenemos aquí, claramente hay una imagen, desde Iquitos hasta Pucallpa. Principalmente mencionan Ucayali y también el Amazonas. Quiere decir que estos dos puertos están unidos por un río. Es el tipo de relación, ¿no? Y por ahí algunos también tienen noción, profesor, yo conozco claramente, pueden indicar, yo conozco, que sí está claramente unidos o ubicados en el recorrido del río Ucayali o del río también Amazonas. Pueden estar localizados. En la actividad quiere decir un proceso de evolución. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en un inicio, acerca de la evolución del hombre, ¿no? La evolución Y del del hombre. mono. Desde la parte del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. A ver, ¿qué significa Homo sapiens sapiens? ¿Qué significa el Homo sapiens sapiens? Hombre, ¿qué sabe? A ver, ¿quién me dice por ahí qué significa el Homo sapiens sapiens? Hombre sabio. Muy bien. Pero si yo menciono sapiens sapiens, sería el Homo sabio sabio, ¿no? Sabio sabio, sapiente, el hombre sapiente. Muy bien, entonces, no te olvides qué significa el Homo sapiens sapiens, que es el hombre sabio. Muy bien, entonces, si te menciona la evolución, yo puedo hacer la pregunta. El Huascarán, como ahora lo conocemos, que tiene una altitud de 6.768 metros sobre el nivel del mar. Esa es su altitud. Yo estaba mencionando que es el punto más alto del Perú, ¿no? Esa altitud del Huascarán, ¿será la misma que hace 2.000 años? No, ¿Será menor, mayor? menor. Muy bien, hace 2.000 años Profesor, debe mencionan ser. que la altitud del Huascarán era menor y actualmente se ha elevado. Debe Ah, ser al mayor, revés, profesor. al revés. No voy a pensar que se ha hundido, no, no se ha hundido. No, debe ser mayor, profesor. A ver, debe ser, entonces, Ay, ya, hasta la perdón, actualidad profesor, mayor. perdón. Claro, hasta la actualidad debe ser mayor. Entonces, antes era menor y estaba en un proceso de elevación, Y yo ¿no? Como decía, saben, profesor, disculpa por lo que porque el hielo se está derritiendo por eso. claro, en la parte del hielo, entonces, ahora si lo consideramos Gracias. el hielo, claro, porque yo estoy considerando simplemente la parte rocosa, ¿no? Entonces, si consideramos el hielo, claramente sería menor, porque está en un proceso de descongelamiento, descongelación, ¿no? Claramente sí tiene razón, pero si me baso simplemente en la parte rocosa, está en un proceso de elevación. Y posiblemente el Huascarán de aquí a unos cientos o miles de años continuará con un proceso de elevación. Tal vez ya no sea 6.768, tal vez sea 7.000, ¿no? Puede llegar hasta esa altitud. Entonces, es una aproximación con respecto a ello. Entonces, no se olviden, el ámbito de la evolución nosotros hemos visto desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre el Australopithecus y el Homo sapiens sapiens? ¿Qué diferencia? A ver, ¿quién me indica? ¿Qué diferencia puede haber entre el Australopithecus y el Homo sapiens sapiens? A ver, Franklin.
Buenas noches. Creo que el Homo sapiens sapiens es más avanzado, más inteligente. Muy bien, la inteligencia se refiere a la capacidad craneana, ¿no? A la capacidad craneana o la masa encefálica. El Australopithecus tenía su cerebro, mencionan, del tamaño de un puño de un bebé, o sea, era mínimo su masa cerebral. Pero actualmente nuestra masa cerebral, como he visto, ha evolucionado y ha tenido un tamaño considerable. Entonces, la principal característica interna, ¿no? Pero si yo menciono una diferencia física, ¿cuál será esa diferencia física entre el Australopithecus y el Homo sapiens sapiens? Física, física. ¿O no hay diferencia? ¿Son iguales? ¿Mm? ¿O no hay? No hay diferencia física. Recuerde que el Australopithecus estaba empleando sus extremidades superiores como si fueran patas, ¿no? Como vamos a caminar, era incluso considerado como un cuadrúpedo, ¿no? A ver, Franklin, a ver, ¿qué Sí, dice? el Homo sapiens camina erguido, profesor. Ah, claro, ¿no? Es por ello que antes del Homo sapiens sapiens estaba el Homo sapiens y también el Homo erectus, ¿no? El hombre erguido. Entonces, muy bien. Recuerden que el Homo habilis sí estaba empleando sus extremidades como si fueran patas, no patas ahí. Pero ya ha llegado al Homo erectus, ya no emplea sus extremidades o ya no llegan al suelo sus extremidades superiores, más bien lo emplea como un sistema de agarre para poder obtener alimento, para poder sostenerse. Es por eso que desde ahí el pulgar empieza a ser más extenso, puede también agarrar las cosas, porque con el pulgar nosotros agarramos cosas. Si no tuviéramos el pulgar, sería más complicado de sostener algunos objetos, ¿no? Porque tenemos los cuatro dedos y con los cuatro dedos es más complicado. Por ejemplo, ustedes intenten, ¿no? Intenten sostener una taza con los cuatro dedos, sin el pulgar. Es complicado. Entonces, el pulgar es por eso que es considerado como el soporte, para que podamos sostener o sujetar esos objetos. Entonces, luego de la actividad, también tenemos la causalidad. Quiere decir que cada efecto tiene su causa. Por ejemplo, nosotros, bueno, en este caso, lo que están localizados en la costa del Perú. Si nosotros vemos que está haciendo demasiado calor, que inclusive quema, y con tan solamente el contacto del sol quema, ¿qué consecuencias tendrá? ¿Qué habrá más Eh, adelante? Te quema tu piel. Ya claramente si te da insolación, muy bien, pero me refiero al ámbito geográfico. Allá sequía de agua. Mm, Pero estamos localizados Mm. en la costa, o sea, cerca a la playa, no al océano. ¿Qué sucede cuando hace demasiado calor? Te ¿Cuál vas será a su... la playa a Ya, bañarte. no, a ver, ¿quién intuye? A ver si aquí en El la costa hace calentamiento Se global, demasiado profe. calor. retira, se retira Calentamiento, el agua. calent- Ya por Profe, ende es un calentamiento global, pero ¿cuál es la consecuencia? Antes de ello hay algo. Por ejemplo, si yo estoy localizado aquí en la costa, ¿no? De Trujillo, y aquí está cerca, no sé, la playa Huanchaco, Salaberry. ¿Qué sucede cuando hay un proceso de evaporación? Porque cuando hace calor, claramente hay un proceso de evaporación. Cuando hay ese proceso, las nubes se empiezan a cargar. Llueve. Exactamente. Entonces, toda esa humedad, esa evaporación, se van a las nubes. Posteriormente, las nubes se dirigen a la costa y empieza la denominada lluvia. Entonces, Pero es esa lluvia se va a la sierra. claro, luego las nubes también continúan con Porque esa acá en carga. Lima no llueve, pues. Y claramente aquí la lluvia, aquí en la costa claramente la lluvia es menor a comparación de la sierra, ¿no? Porque en la sierra, en la selva, su lluvia es abundante, ¿no? En constante, pues, inclusive por temporada, ¿no? Claro. Eh, ese tipo de diferencias, ¿no? Recuerden, en el principio entonces de Ah, causalidad, ya. recuerden que cada, Lluvia. cada efecto en este caso tiene su causa, no tiene su origen, el origen en algo. Siguiente, también la analogía, quiere decir a la comparación. Por ejemplo, yo puedo comparar a la costa con la sierra. Pregunta, ¿cuál será la diferencia entre la región costa y la región sierra? Porque las costas se calor y la sierra se frío. ¿O a qué se viene la pregunta? ¿Del frío o del calor? A ver, ¿quién me dice? A ver, bueno, ahí mencionan claramente lo de frío-calor, ¿no? Ya, ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia entre la costa y sierra?
O ya no hay diferencias, o los dos son iguales. Profe, la costa es plana y la sierra es Puede más ser, así. ¿Me puede escucha, ser profe? por el clima, por los paisajes, la humedad. Ok. Por ahí mencionaron ya, antes de ello, claramente la humedad, el clima, también el relieve. Eso se referencia en el relieve. Mencionan que la costa claramente es una zona desértica, mientras que en la sierra tiene una geomorfología o un terreno accidentado, ¿no? Tiene denominados cañones, por ejemplo, ¿no? Ah, por ahí menciona su compañera la diferencia en el modo de hablar. Claro, también se ve una clara diferencia en la sociedad, en el dejo, ¿no? Y claramente nosotros vemos el dejo en la costa, sierra y selva, porque los tres también son diferentes. Pregunta, ahora, si yo hago la comparación entre la costa con la selva, ¿qué diferencia hay? Costa, selva. En la selva está más de calor y en la costa está más de calor. Y son tropical la selva y costa. Más tropical, ¿no? En Ya, la por selva, ejemplo, en la selva hay más bosque Puede y en ser costa es menos. claro, por el bosque, claro, también, profesor. eso mismo. Nosotros hacemos la comparación, ¿no? De la costa con la selva. La selva presenta abundante vegetación, abundancia. Y en cambio aquí en la costa, como somos una franja desértica, tiene menor comparación en relación a la selva, ¿no? Entonces, es por eso que se realiza esta analogía. La analogía es comparación. Por ahí Amanda menciona que en la selva la lluvia es más fuerte que la costa y la sierra. A ver, ¿alguien por ahí ha ido a la selva? No, no estoy seguro. En mi caso sí pude ir, pero tal vez al inicio, no sé, de selva por ahí. ¿Cómo es la lluvia? ¿Alguien es de la selva por allá? No sé, a ver, me indican. Es intenso, profe. Pero Sí, ya ver. ahora estamos en un verano fuerte. Ya, ok, pero me parece que en las noches, También llueve, también llueve. tal vez a partir de las 6, 7 de la noche creo que empieza a llover en el lugar, por ahí no estoy seguro. Ahora, yo soy de Iquitos, ahora está con un verano intenso, no hay casi lluvias. Ah, entonces quiere decir que va a estar tal vez por enero, no estoy seguro cuándo son las temporadas, porque son por temporadas también, ¿no? Para enero, profe, enero será Por el enero, invierno. ¿no? Ahí, Profesor, también me dijeron que la selva hace viento torrencial, así corre fuerte, así como huracanado. el viento Y llueve torrencial. torrencial. Así. A ver, hay que nos confirme su compañero, a ver, ¿es cierto? Las O lluvias, se- No, o profesor, es sea, mentira. los hay Por ejemplo, vientos, ahorita estamos en abundancia, lo que es en calor, ahorita es calor y lluvia. Más que nada el clima es tropical, pero lo que dice la compañera no es así, profesor. No, el viento Porque dice yo soy de corre la bastante, selva y vivo acá. compañera. Así me corre han dicho. allá corre bastante bien. Afirme, El afirmo. viento, el viento. Corre, viento, fuerte, Eso pues. O sea, de lo truenos. normal, casi como todos, en todos lugares, no corre el viento, así, pero que haga torrenciales y Eso es esto. a No veces. casi, porque yo estoy acá en Iquitos y como le digo, pues no, ahorita estamos en abundancia calor y de vez en cuando está lloviendo ahorita. Ah, entonces no es abundante, se puede decir, no es fuerte, ¿no? Claramente, no es fuerte, es lo normal, lo básico, ¿no? Ok, gracias ahí por el término, muy bien, nos hacen ahí la comparación. Ok, no hay problema. Entonces, quiere decir que hasta el momento mencionan que las lluvias no hay, ok, mencionan que están en una época así tranquilo, el sol, no hay problema, entonces todo tranquilo solamente en el tema de clima. Ahora, hay una parte en la cual te indican, por ejemplo, bueno, esta es una parte de la película, ¿no? No sé si por ahí algunos han visto. Esta parte de la película menciona acerca del origen del universo. Menciona que el universo tuvo también un inicio y algunos mencionan que posiblemente ha tenido un final y nuevamente otro inicio, ¿no? Entonces, nosotros para conocer este tipo de teoría del inicio del universo, claramente tenemos que basarnos en las teorías y en los autores. ¿Cuál es la teoría del universo? ¿Alguien ha escuchado o ha visto cómo se ha creado el universo? Profesor, disculpe, la teoría del Big Bang. Muy bien, la más aceptada, la más con mayor fundamentos, hace referencia a la teoría del Big Bang, ¿no? Pero ahora pregunta, una vez que te mencionan esa teoría del universo y la creación del universo, menciónenme ustedes. Claramente nosotros conocemos y sabemos que el universo es vasto,
¿no? Pero menciónenme ustedes cuáles son las características del universo. A ver, Franklin, ¿cuáles son? Por ejemplo, que es infinito. Infinito, ok, muy bien. Una. ¿Qué más? Muy bien, es Enorme infinito. extinción. Extensión, claro, porque es infinito, ok, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es el universo? Científicos. Científico, claro, se aplican las leyes del universo, ok. Menciona también que el universo es ilimitado, ¿no? Por eso menciona su compañero, está en completa extensión. También menciona que el universo se encuentra en expansión, sigue creciendo. Entonces también por ello el universo es oscuro. Pregunta, ¿el universo tendrá un centro? No. ¿Hay un punto exacto en el que diga aquí está el centro del universo? Si es infinito, no creo que tenga centro. Sí, creo. Muy bien, menciona que no tiene centro, porque si es infinito y es ilimitado, no tiene centro. Es como decir, mencióneme cuál es el número en matemáticas, ¿no? El número que está a la mitad de todos los números. ¿Existe? No, profesor. No, profesor. No, los nombres es Entonces, infinito. cuando es infinito, no tiene centro. A ver, Franklin, ¿alguna duda? A ver, ¿qué quieres aportar? Un comentario que Sí, te a dice ver. que la oscuridad no existe, que solamente es la ausencia de luz, es algo ya más. Perdón, perdón. Te dice que la oscuridad no existe, solamente es la ausencia de luz. Ah, Bueno, claro. Si le dan una definición, claro, a la oscuridad, menciona que la oscuridad, lo denominan así, no, porque es una teoría, ¿no? La oscuridad no existe, simplemente se denomina, o no se llama el término oscuridad, simplemente se llama luz y ausencia de luz, ¿no? Es una parte teórica, una teoría simplemente. Pero nosotros simplemente mencionamos, ¿no? Mientras colocamos antónimos, por ejemplo. Mientras que haya luz, o el antónimo de luz será la oscuridad. Pero otro menciona, no, no existe la palabra oscuridad, simplemente se llama como ausencia de luz, nada más, ¿no? Pero ahora nosotros conocemos como luz y oscuridad, ¿no? Claramente. Muy bien por ahí menciona. Ahora, el origen del universo, por ahí sus compañeros estaban mencionando acerca de las teorías. La teoría del Big Bang. Esta teoría del Big Bang es la teoría inclusive más aceptada de todas. Nos indican, esta es la teoría que tiene mayor fundamento a comparación de las otras también que tiene su planteamiento, pero claramente son las menos aceptadas. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, para que ustedes puedan comprender y analizar, indican que todo nuestro universo estaba en un pequeño átomo. Ese átomo era llamado helium. El helium estaba conformado por neutrones, electrones y protones, ¿no? Una vez que esos tres elementos empezaron a unirse y a fragmentarse, menciona que el helium, ese átomo llamado helium, empezó a girar a una velocidad increíble. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Si colocamos nuestras palmas de las manos juntas y empezamos a frotar de manera circular, vamos a notar que en un momento nuestras palmas, al realizar esa fricción, va a tener mayor temperatura. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Una vez que ese hilen ha obtenido ese aumento de temperatura, llegó a explotar, a expandirse, ¿no? Es increíble cómo el universo estaba simplemente en un pequeño átomo, el átomo de hilo. Entonces no se olvide, el hilo estaba formado por electrones, neutrones y protones al momento de realizar o tener una velocidad de alta temperatura, trajo como consecuencia su propia explosión. Es por eso que al Big Bang se le llama también como la teoría de la gran explosión, ¿no? Le llaman también el gran estallido, la gran explosión, el caos de la materia y el átomo primitivo. Recuerden, el átomo primitivo hace referencia al hile. El autor de esta teoría, miren que es George Lemaitre, mencionó, el universo estuvo reducido a un átomo primitivo. El universo recibió el nombre de Ile, ¿no? Ese átomo primitivo se llama Ile. La explosión se produjo hace aproximadamente, ¿no? Claramente los años no son exactos, aproximadamente hace 20.000 millones de años. La otra de la teoría menciona acerca del el universo estacionario. Otro nombre que se le puede denominar es el universo continuo, el universo estático y el universo estable. Menciona Fred Hoyle que el universo ha existido y existirá siempre, no tiene un principio y fin, ¿no? Esta es una teoría claramente que tiene fundamentos, ¿no? Porque nosotros no conocemos
el inicio del universo, no hemos estado presentes, no sabemos cómo funciona, no sabemos también cuándo va a culminar. Entonces, es por eso que Fred Hoyle, o Federico Hoyle, Fred Hoyle menciona que el universo siempre ha existido, siempre existirá, inclusive menciona, claro, ¿no? que no tiene principio y fin. Es una teoría en la cual uno se puede pensar, ¿no? En la parte religiosa, por ejemplo, ¿no? Pero menciona que en la parte religiosa, en la Biblia, ¿no? Que Dios creó todo ello, ¿no? Pero menciona Fred Hoyle que no, que el universo siempre ha existido, siempre, siempre. Pero como nosotros vemos, toda cosa, todo objeto, ya sea material o inmaterial, o en el caso inclusive de la fe, todo tiene un inicio, ¿no? Claramente nosotros somos conscientes de ello, que todo tiene un inicio, el universo también, y es por eso que Fred Hoyle hace hincapié a que el universo, y él se plantea, ¿no? Indica el universo siempre ha existido y existirá. Listo, punto, ¿no? Para él es eso. Y menciona que el universo sigue siendo el mismo para siempre. O sea, él hace la comparación. Indica que, por ejemplo, si hago una comparación con el planeta Tierra, él indica que la Tierra, tal y como lo conocemos ahora en sus geoformas, ha sido igual hace 2000 años. Él indica que está igual, pero claramente eso es falso, ¿no? Porque nosotros hemos visto que la Tierra también ha estado en un proceso de los glaciares, ¿no? De las eras geológicas. Entonces había un proceso de congelación. Y actualmente estamos, por ejemplo, nosotros viviendo en un proceso de deshielo. Entonces quiere decir que esta es la teoría, una teoría falsa, una teoría no creíble, ¿no? En la teoría del universo oscilante menciona los otros términos, el universo cíclico, del gran retorno y del Big Crunch. Esta teoría del universo, a comparación de la estacionaria, es la más creíble. Es la más creíble porque según Friedman, menciona que el universo, si le hacemos una comparación, es comparado con un globo, ¿no? El universo, por ejemplo, está en un proceso en el cual, como vemos en un globo o un chicle, se expande, ¿no? Hay un proceso en el cual se expande y luego tiende a explotar, ¿no? Es por eso que él llama a ese proceso como el Big Bang, que es la expansión, y el Big Crunch, que es la contracción o la explosión. ¿No? Es por eso que él hace una comparación con el globo. Mientras que el globo se va inflando, eso hace referencia al Big Bang, pero mientras que se va desinflando, se comprime, hace referencia al Big Crunch. Y o sea, y nosotros estamos localizados en el proceso o en la parte del Big Bang. Quiere decir que nosotros nos encontramos en un proceso de expansión. Y Friedman menciona que la expansión va a terminar en 500 años, ¿no? En 500, entonces todavía falta. Y posterior a eso, menciona que el universo va a empezar a contraerse y va a crearse un nuevo universo, ¿no? Es lo que menciona, un nuevo orden. Posiblemente el SPS cambie de órbita, posiblemente el SPS ya no exista. Entonces es por ello que hace esa comparación con el globo, ¿no? Mientras que se expande y también mientras que se contrae. Ahora, las medidas del universo. Claramente estas medidas son aproximadas. No voy a pensar que el universo lo han ido a medir con una wincha, con una regla, no. No, estas medidas son aproximadas, ¿ya? Entonces, si te mencionan, por ejemplo, la unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. Ahora, siguiente, el año luz equivale a 4,46 billones de kilómetros. ¿No? Ya vamos viendo que vamos utilizando los kilómetros, la unidad astronómica y también los años luz. Por ejemplo, el año luz ahora va a estar expresado como un AL. Por ejemplo, menciona que el universo, un parsec, menciona que es de 3,26 años luz. Y nosotros ya sabemos cuánto equivale un año luz. Un año luz equivale a 4,46 billones de kilómetros, ¿no? Ya sabemos ahí. Un kiloparsec, 1000 parsec. Entonces ahí es increíble cómo se van añadiendo los billones, millones de kilómetros, ¿no? Recuerden que esos datos del universo son aproximados, ya que no ha existido alguien que haya ido y medido el universo, porque no se puede, ¿verdad? No se puede medir el universo, pero son aproximaciones, ya que esto lo emplean en la parte de cuando salen en el tema de astronomía, poder investigar. Entonces necesitan conocer y saber aproximadamente cuántos kilómetros tienen que poder transcurrir para poder observar lo que tienen que estudiar, ¿no? Entonces es un aproximado. En el tema de galaxias, claramente ya viendo la parte de la estructura del universo, existen las galaxias elípticas y también las galaxias lenticulares.
Si vemos una diferencia clara entre estas dos, menciona que la elíptica es de regular achatamiento, forma de elipse, y el ejemplo tenemos el Lexo 1, Lexo 2, M49 y el M87. En las lenticulares es un poco más increíble. ¿Por qué? Porque ellos tienen forma de disco, ¿no? Construyen un grupo de transición, ejemplo, el sombrero, ¿no? Claramente aquí vamos, si lo vemos de manera inclinada, claramente va a ser de una forma de disco. En la clase de galaxias, en las espirales, nosotros tenemos a la normal y a la barrada. Y en las irregulares, claramente el mismo nombre lo dice, tienen o no tienen forma, son inusuales, o sea, no tienen un núcleo, no tienen forma definida y carecen de estructura. Mientras que la espiral menciona que de su núcleo sobresalen brazos en forma de espiral. Nosotros, por ejemplo, que estamos localizados en la Vía Láctea, tenemos 4 brazos. En la Vía Láctea tiene 4 brazos y nosotros somos considerados entonces una espiral normal. Por ejemplo, aquí nosotros estamos visualizando cómo es nuestra Vía Láctea. Así es, obsérvenlo y aprecienlo cómo es. Pero pregunta, ¿por qué se llamará Vía Láctea? ¿Por qué será Vía Láctea? ¿Qué es? A ver, ¿quién puede intuir? ¿Por qué se le llama Vía Láctea? Está como un círculo. Está Un viajando. círculo. Está viajando. Está como agitándose, profe. ¿Por qué gira? No, a ver, ¿por qué Vía Láctea? A ver, ¿quién lo intuye? ¿Quién puede intuir? ¿Por qué Vía Láctea? Ujú. ¿Por qué Vía Láctea? A ver. ¿O no hay? No hay una explicación. Profesor, por su parecido con una mancha de leche en el cielo nocturno. Muy bien, se refiere al color, ¿no? Tiene un color lechoso. Y si es una vía, menciona claramente que los brazos, porque les indiqué que son 4 brazos, conllevan al centro de la Vía Láctea. Aquí hay dos teorías, ¿no? Como nosotros estamos observando que en el centro de la Vía Láctea tenemos una parte luminosa. ¿Cuál puede ser una teoría? ¿Qué existe en el centro? ¿Qué hay en el centro de la Vía Láctea? El sol. ¿Qué hay en el centro de la Vía Láctea? A ver, ¿qué hay? Una luz. Un agujero negro, profesor. Muy bien, la teoría que menciona, es claro, es una teoría, ¿no? O sea que sí es cierto, ¿no? Indican que en el centro de la Vía Láctea se encuentra un agujero negro. ¿Cuál es la característica entonces de un agujero negro? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica de un agujero negro? ¿O no hay? A ver, ¿qué me indica? Característica del agujero negro. Mm, no hay. El agujero negro menciona que se encarga de absorber todo lo que encuentra en su camino. Y otras de las teorías indican que el centro de la Vía Láctea, Buenas como es noches, profesor. Disculpe la tardanza. ¿Qué tal? Buenas noches. Indican que el centro de este agujero negro, el centro de la Vía Láctea, indican que va a continuar creciendo, va a expandirse. Entonces menciona que todo ese agujero negro va a tener que comprimirse y va a desaparecer la Vía Láctea, ¿no? Es increíble cómo simplemente esa partecita del centro, que es el centro de atracción, ¿no? Como estamos observando, es un centro de atracción porque por algo está girando, por algo debe girar nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces, ese pequeño centro o ese pequeño agujero negro, que es una teoría, indican que va a continuar en un proceso de expansión y que nosotros nos estamos acercando a ese agujero negro. Quiere decir que nosotros nos acercamos y posiblemente nos traslade a otro lugar. Por ejemplo, a ver, para colocar el dato aquí, ¿no? Aquí. Nosotros, por ejemplo, si menciono la parte de, esto es visto de la parte superior, ¿no? El núcleo, vemos el núcleo de esta Vía Láctea, menciona los 4 brazos, ¿no? Estaba mencionando cuáles son también los brazos de esta Vía Láctea. Tenemos el brazo de Orión, el brazo de Sagitario, el brazo de Cine y el brazo de Perseo. Entonces,
nosotros estamos localizados en el brazo de Orión. Si estamos observando aquí, por ejemplo, nuestro sistema solar se encuentra, y pueden ver aquí, estamos más cerca al centro. Mencionan que también el Sol también posee los movimientos de rotación y traslación. Entonces quiere decir que el SPS, que es el sistema planetario solar, se está acercando al núcleo de la Vía Láctea. ¿No? Por eso estaba indicando, ¿qué pasará cuando lleguemos a ese núcleo? No se sabe, pero para eso todavía tiene que pasar miles de años. No vayan a pensar que dice, uy, profesor, yo me preocupé y es el fin del mundo. No, todavía. Faltan miles, inclusive tal vez algunos millones de años, ¿no? Para poder llegar hasta el núcleo de la Vía Láctea. Porque es complicado, mire, es un proceso amplio. Entonces, por eso que estaba colocando aquí en cómo se puede apreciar. Y yo le estaba indicando, ¿no? Para que esa Vía Láctea gire, necesita un centro, una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción. Entonces, claramente, nosotros estamos viendo que posiblemente exista un sol de un tamaño increíble, porque es increíble cómo un sol puede atraer un sistema planetario solar, o también puede existir un agujero negro, que también es una teoría, ¿no? Entonces, recuerden, cuando estaba mencionando acerca de los nombres, nosotros no se olviden, estamos localizados en el brazo de Orión, ¿ok? Brazo de Orión. Ok, muy bien, entonces, hasta ahí comprendido con respecto al tema. ¿Alguna duda con respecto a la geografía y el Sí, universo? profesor. No se olviden, a ver, vamos a darle rápidamente el repaso. A ver, nuevamente, hago la pregunta. ¿Qué necesita la geografía para que sea considerada ciencia? A ver, ¿qué necesita la geografía para que sea Un considerada ciencia? estudio. Muy bien, el objeto de estudio. Siguiente, ¿qué significa el término acuñar? ¿Qué es acuñar? ¿Mm? ¿Qué significa acuñar? Tiene Acuñar. varios significados, profesor. A ver, ¿cuál Crear, encontraste? inventar algo nuevo. Muy bien, ahí está, Puede crear, ¿no? ser En este crear, caso, crear, fabricar monedas también. muy bien, en este caso, crear el término geografía, ¿verdad? Crear el término, la palabra geografía. Muy bien, siguiente, ¿qué significa la palabra etimología? El estudio de las palabras. Muy bien, el estudio o también el origen de la palabra. ¿Qué significa geo? Tierra, Suelo, Muy tierra. bien, tierra, tierra, grafía, estudio, muy bien. descripción. ¿Cuál es la definición etimológica? Estudio la tierra, Muy bien, ahí está. De estudio o también descripción, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Estudio, descripción de la Tierra, muy bien. Mencióneme las edades de la historia. 4. Son cuatro, muy bien. ¿Cuáles son? Ay, profesor, se me ha ido. ¿Cuáles Edad son las? media, A ver, ¿dónde Media, inicia? moderna, Media, contemporánea. ¿De dónde comienza? ¿De dónde comienza? Edad media, no puedo. Edad moderna, edad. Ay, ya voy. Ya tengo por ahí. Mm, A ver, ¿quién me indica? Profesor, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. ¿Cuáles son las edades de la historia? Edad Edad media, antigua, edad contemporánea. media, edad moderna y edad contemporánea. Muy bien, profesor, edad antigua, edad media, edad moderna, edad, contemporáneo, como no sé qué dice. contemporáneo, muy bien. Entonces tenemos edad antigua, Contemporáneo. antigua, media, moderna y contemporánea. Ahí está. Contemporáneo. Listo, muy bien. Siguiente. Entonces voy a colocar aquí. Antigua, media, moderna y contemporánea. Yo les indiqué, por ejemplo, de toda esta información que estoy colocando en las edades de la historia, ¿cuál es lo más importante de aprender aquí, de la edad antigua? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué debo aprender yo para mi La, examen? la historia, No, en esa parte, en la edad antigua.
en este PPT. ¿Qué debo estudiar para mi examen? ¿Tengo que estudiar toda esta información? ¿Mm? Solamente, profe, los siglos, que cuándo comienza y cuándo termina. No. Bueno, ¿quieren ir? Ay, Ah, los representantes. yo no estuve en la clase, profesor, pero estimo que deben ser aquí, ¿cómo se llama ellos? Adquirí puntaje, Pitágoras, profesor. pero es Eratóstenes, ya sobre los filósofos que hablan de la evolución de la geografía. Me Recuerda, imagino, bien, profesor. para tu examen tú no vas a estudiar toda esta información, pues chicos, no van a estudiar todo eso, ¿no? O se van a aprender todos los años, todas las obras, no, no se puede. Entonces yo les indiqué, solamente deben de aprenderse los representantes, o los nombres o los filósofos, ¿no? Por ahí menciona su compañero. Entonces simplemente tienen que aprender, no se olviden, los representantes de la edad antigua. Ya no se van a olvidar, si no voy a colocar toda la información y sería demasiado, ¿no? Siguiente, ¿qué significa la palabra geocentrismo? ¿Qué es geocentrismo? A ver, ¿qué es geocentrismo? Bien, ¿Mm? profesor, es la creencia de que la Tierra es el centro del universo. Muy bien, aquí está entonces en la imagen. Bueno, el centro del universo no, sería el centro del sistema planetario. Ya por esto voy colocando ahí la imagen. El SP, perdón, sería el SP, ¿no? Que sería el sistema planetario. El sistema planetario quiere decir que la No, Tierra, eso fue lo que defendían eh, los filósofos de ese tiempo, profesor. claro, mencionaban que la Tierra estaba localizada en el centro del sistema planetario y que el Sol, los planetas giraban alrededor de ella. No es una teoría. Siguiente, de la edad moderna, ¿en qué se divide la geografía? A ver, ¿qué menciona? ¿En qué se divide la geografía? Mm, A ver, ¿en qué se divide la geografía? Se refiere, Regional profesor, y general, a la profe. disciplina eh, espacial. Uy, no, no, no sería. General y regional, profe. Muy bien, Profesor, se divide en dos. ahí está, general y regional, no se Puede olviden. Regional. ser Muy bien, no se va a como olvidar. profesor. Los grandes. Yo pensé que era el Renacimiento y el humanismo. No, 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 esa es la parte de la historia, ¿no? Pero aquí la geografía se divide en general y regional. Simplemente esa parte, no se vayan a olvidar, ¿ok? Siguiente, en los principios ¿Puede geográficos. retroceder, por favor, el PPT, por favor, profesor? ¿Ese cuadro? Sí, sí, gracias. Entonces, no se olviden, la geografía se divide en general y regional. Simplemente esa parte, ya para que lo tengan en cuenta. Que se divide la geografía en general y regional. Nada más, ya, ¿ok? Listo, Dos. siguiente. ¿En qué se divide la geografía? Ya, listo, siguiente. Cuando les indiqué, por ejemplo, algunos lugares de Machu Picchu, Chan y Huascarán, ¿no? ¿Cómo se llama ese principio geográfico? Ustedes mencionaron que Machu Picchu estaba localizado en Cusco, Chan Chan en Trujillo y Huascarán en Ancash. Ya, ¿cómo se llama ese principio? ¿Cómo se llama ese principio geográfico? ¿O quién puede intuir? ¿Cómo se llama lo que estoy mencionando? Descripción, profe. Las ruinas, profesor. Profesor, ¿puede repetir en qué se divide la geografía? Gracias. En general y regional. Ya, entonces, ¿cómo se llama lo que estoy mencionando? Si Machu Picchu se encuentra en Cusco, Chanchán en Trujillo y Huascarán en Ancash, ¿cómo se llama ese principio geográfico? Uy, ¿no hay? Mediterráneo. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Si yo estoy mencionando que Machu Picchu se encuentra en Cusco,
Las ruinas de Chan se quedan en Trujillo y Huascarán en Ancash. ¿Cómo se llama ese principio geográfico? 3 regiones. No. ¿Cómo se llama ese principio Profe, geográfico? ¿será Localización. ubicación o Ya, descripción? por eso lo mencionó, que era ubicación o también llamada como la localización. Sí, ¿No? La Perfecto. localización, no se olviden. Justo estábamos viendo esto, ¿no? Que estaba localizado cada quien, ¿no? Siguiente, también les hablé acerca de Magali. ¿Qué característica tiene Magali? Chismosa, hemos dicho, No, profesor. es Sí, periodista, es periodista, pero comunicadora, profesor. yo le di una palabrita, una palabra muy importante a Magali. mediático. Bueno, Investigadora. Investigadora, ok, ¿qué más? Chismosa. comunicadora. Comunicadora, pero les indiqué claramente que para comunicar y para ser chismosa, ya sea para bien o para mal, ella, Descriptiva, profe. muy bien, ahí está, es descriptiva. Quiere decir que voy a aplicar el término de descripción, ¿no? Por eso les indiqué que ustedes estaban inclusive analizando las características de qué. ¿Qué es esto? Río. Muy bien, ¿qué río? eh, Amazonas. 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 Pregunta, ¿cómo se llaman las curvas de un río? Empieza de mi profesor. Si comienza con me, a ver, ¿quién me dice? Con Meandro. ¿Cómo? Muy bien, me- los meandros. No se olviden que el meandro es el nombre de la curva de un río, ¿no? Los meandros. Muy bien, ahí lo menciona también Amanda. Entonces, muy bien, los meandros es la curvatura o la curva de un río. Siguiente, la relación, le está mencionando acerca de los puertos, ¿no? Que estaba localizado, por eso su compañera me indicó un río. ¿Qué río? Que unía el puerto de Iquitos y Pucallpa. El río Amazonas. Uno, Río hay otro más. El Ucayali. El Cayali Ucayali. con Amazonas. Sí, El profesor, no Ucayali, dijo cómo se llaman las curvas de un río. ¿Me puede decir, por favor? meandros. ¿Cómo? Meandros. Y aquí lo voy a escribir en el chat. Ya, ahí está. Entonces, me mencionó su compañera, inclusive el río más extenso aquí del Perú es el río, ¿cuál? Amazonas. El Amazonas, no. Guayana. Es el Guayara, no. Ucayali. El Ucayali, muy bien, el Ucayali es el más extenso del Perú. Siguiente. Entonces ya vimos ese tema de relación. Ahora, también hemos visto el tema de la actividad. Y su compañero por ahí creo que mencionó Franklin acerca de la diferencia entre un Australopithecus y un Homo sapiens sapiens. ¿Cuál es la diferencia? Era inteligente, creo. Muy bien, que refiere a la masa craneal, ¿no? Por ejemplo, mientras que un Australopithecus tenía un cerebro diminuto, inclusive de un tamaño de un bebé, el Homo sapiens sapiens ya tenía una masa craneana o una masa encefálica más grande. Y ya te mencioné también otro tipo de actividad, otro ejemplo de la evolución. A ver, ¿quién me dice? Y alguien me dijo, Menos profesor, inteligente, profesor. claro, pero por ahí alguien me dijo con respecto a ese ejemplo, profesor, pero yo pensé que usted estaba contando el hielo. Alguien así. No, profesor, la posición de los brazos. Ya, ok, esa es la posición de los brazos, pero eso es parte de la evolución. Pero yo le mencioné otro ejemplo. ¿Cuál es el punto más Sus alto del pies. Perú? Profe, que uno camina más erguido así, o sea, Escúcheme la pregunta. Ya pasé la parte de la Huascarán, evolución. Huascarán. Muy bien, ahora, yo ya no estoy hablando de la parte de la evolución del hombre, estoy mencionando ahora, ¿cuál es el punto más alto del Perú? Huascarán. Muy bien, el Huascarán. Y yo les mencioné que el Huascarán es igual a como ahora lo conocemos hace 2000 años. No, No, son diferentes, ¿no? ¿En qué está proceso está? creciendo. Muy bien, está en proceso de De elevación. evolución. No se olviden, proceso de elevación. Entonces, y siguiente, la causalidad, les indiqué, ¿qué pasa que aquí en la costa peruana, qué pasa si hace demasiado calor? ¿Cuál será su efecto? Si en la Allá, costa ¿cuál será? se evapora el agua y empieza a llover bastante. Muy bien, la evaporación y posteriormente a eso las nubes se cargan y Ya, llega a la profesor, costa. 20 tengo ya. Ya tiene por ahí participación.
Tienen ahí entonces el término de las lluvias, ¿no? Como consecuencia. Muy bien, muy bien. La analogía, les mencioné que para hacer la comparación por regiones, ¿no? ¿Cuál es la clara diferencia entre la costa con la selva? La vegetación, profesor, Bien, la abundante vegetación, ¿qué más? los ríos, Tropical, profesor. Ah, el Porque clima que su es clima. tropical. El clima que es tropical, tropical. La cantidad de ríos también, ok, cantidad de ríos, sí. porque aquí en la costa tenemos 53 ríos, ok. ¿Qué más? Llueve en la selva y en la costa no. Ya, ok, pero alguien me dijo por ahí el tema. Eh, A ver, ti- alguien me dijo otro Tiene un ejemplo. biosistema, profesor. La manera de hablar. Ahí está, ese es Ay, también la ay, manera. ay, ay. Ah, muy bien. El Por dejo. ejemplo, yo les dije hagan la comparación, ¿no? Entre la costa, sierra y selva, porque hay una clara diferencia en el dejo, ¿no? En la manera de Cierto. hablar, de emplear las palabras o los términos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la sierra aún utilizan el término o la letra elle, ¿no? Antes se llamaba la elle. Por ejemplo, aquí en la costa no utilizamos. Por ejemplo, si digo ya llego, suena como ye, pero otro ahí en la sierra puede decir ya llego, ¿no? Que En suena la como selva, la D también usan bastante. No, y la algunos dicen D. ya vengo en lugar de decir ya voy. Sí, en la selva utilizan primero el verbo y después Di, por ejemplo, el sustantivo, di. ¿no? En la selva Pero utilizan en más el di. Huánuco hablan cantando, profesor. Claro, No. también hacen el término Todo de departamento cantando. tiene sus costumbres, sus dejos, profesor. Claro, Exactamente. cada quien tiene su dejo, pues, porque a veces en la selva no se entiende porque a veces no lo hablan bien la palabra, no lo hablan completo. Exactamente, ¿no? Entonces, es por eso que en la selva siempre utilizan el di. Sí, di, algo así, ¿no? Sí, di, Ajá, di, sí, sí. Di. el di. Mm. Siempre utilizan el di. Creo que por aquí estoy un compañero de Quito, me parece, hay dos compañeros de Quito, no sé si es cierto, a ver, si utilizan el di. En No, algunos lugares, profesor, yo soy de Tingo María, pero en Tingo María no utilizan la palabra di. no utilizan. Ya, ok. Aquí por eso No quiero saber si Mm, por Iquitos me dijeron, por Iquitos que utilizan el di. En Por Pucallpa y en Iquitos, profesor, y en Calpa el y Iquitos. departamento de San Martín, o en la Más por región San San Martín, Martín. ¿no? Por ahí utilizan más el di. Allá. Por acá su ujú. compañera dice en Pucallpa, en Tarapoto. Ah, En Pucallpa, Tarapoto. a ver, alguien que es de Piura, Terracota, me dice claro, que picota. En Piura también utilizan ese término, ¿ya? Bueno, aquí en Trujillo también, en Trujillo utilizamos el di, también, así que no, en mi caso es normal ya decir el di, ¿no? Claramente dirán ustedes, pero ¿para qué se O utiliza el sea, di? profesor, ¿y hablas di? Yo sí digo di, ¿no? Por ejemplo, oye, sí, di, como que, oye, sí, tienes razón, ¿no? Algo En así. vez de Ah, decir sí, sí. di. Como reafirmación, ¿no, profe? Ah, Exacto, como es cierto, ¿no? Algo así, oye, sí, di, oye, tienes razón, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, claramente se utiliza el di, o sea, di ujú. para abreviar cierto término, para no decir, oye, sí, tienes razón. No solamente decimos, oye, sí, di, y ya, pero simplemente lo utilizamos ahí, o el no di, no di así. Pero bueno, no sé, ya, eso parte también de cada quien y la costumbre que se ha tenido. En el norte también se aplica, ¿no? Por ejemplo, por eso indico, ¿no? Yo soy de Trujillo y acá en Trujillo sí se aplica Tu el di. audio, profesor, no sé qué. No sé. Ahí, a ver, ¿ahí me escucha? ¿Ahí está bien? El compañero dice también, los serranitos también, dice. ¿Qué estudia la geografía? Ya, muy bien. Claro, cada palabra utiliza, cada lugar tiene su terminología, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que seguir el término de analogía. Hemos comparado, recuerden, la costa, sierra y selva. A ver, ¿cuál es la teoría más aceptada para el origen del universo? ¿Qué? ¿Cuál es la teoría más aceptada del origen del universo? ¿Cuál es la teoría más aceptada del origen del universo? A ver, ¿cuál es? Yo De les la indiqué. expansión, profe, del Big Bang. Muy bien, la explosión, ¿no? La gran explosión, o también llamada como el Big Bang. Características del universo. Soplar el globo. Infinito, profesor, ilimitado. Infinito, muy bien. ¿Qué más? No tiene centro. No tiene centro, muy bien. ¿Qué más? Ilimitado. Ilimitado, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo falta. Ay, Que no tiene centro. Muy bien, no tiene centro. Y algo más, último. ¿Qué más es el universo?
La radiación, profesor, y los fotones en microondas. Pero la radiación lo emana cada astro. Por ejemplo, el Sol no es el universo. El Sol irradia su propia luz, pero el Sol no es el universo. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué es el universo? Si no estuvieran todos los astros, La formación de estructuras, profesor. Es ¿no? oscuro. Tampoco. Muy bien, ahí está. Esa es la característica que faltaba también, ¿no? Es oscuro y claramente no tiene centro, no se encuentra en expansión. Les indiqué que la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang. ¿Por ¿Puede qué? regresar, profesor, la imagen? Ok, Gracias. regreso. Ahí están. Las características del universo. Recuerden que si mencionan ustedes, vuelvo a recalcar lo que indicó su compañero una vez, es acerca de que Te das a anotar para examen. la palabra oscuridad no existe. Eso es lo que menciona ahí en la teoría. No menciona que simplemente existe la luz y la carencia de luz. La palabra oscuridad mencionan que no existe, ¿no? Pero es una parte también teórica, o sea, una teoría, ¿no? Pero nosotros ya sabemos cuáles son esos antónimos, ¿no? Luz, oscuridad. Listo, muy bien. Siguiente. La teoría más aceptada, la teoría del Big Bang. ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? ¿En qué Globo, consiste? ¿Cómo? el globo, No. ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? Mm, ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? A ver, ¿quién dice? En la explosión del universo, Muy bien, se le hace referencia a la explosión y recuerden que esa explosión estaba localizado en un ílem o en un pequeño átomo. Por eso aquí que menciona el gran estallido, la gran explosión y sus características, ¿no? Ese ílem, por ejemplo, ¿de qué estaba conformado? ¿Cuál era la composición de ese ílem? de un A ver, globo. ¿quién indica? ¿De qué estaba compuesto ese Mm, ílem? neutrones y protones. Muy bien, neutrones, protones y electrones. ¿Qué pasó para que ese ílem explotara? ¿Qué pasó con ese ílem? O así de la nada explotó. ¿Mm? Sobrecalentamiento. Muy bien, quiere decir que empezó a girar a gran velocidad y por eso trajo en ese caso como consecuencia aumento de temperatura y con ello su explosión. Siguiente, el universo estacionario, ¿en qué consiste? Universo estacionario. Era una teoría que indicaba que los planetas giraban alrededor de la Tierra. No, no se olviden que es la parte de geocentrismo. En la teoría del universo estacionario hace referencia que el universo no tenía principio ni fin, ¿no? Que menciona que el universo siempre ha existido tal y como era está. Tal y infinito. como Tal y como ahora lo conocemos el universo, así estuvo hace mil y millones de años, pero claramente les indiqué que esta es la teoría más falsa, esta es la teoría menos aceptada. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto, ¿no? Claramente que el universo, la Tierra, ha ido cambiando con el paso de los años. Profesor, regrese la imagen, por favor. Ya, esto es una de las teorías menos aceptadas, ¿no? Claramente. El universo ha existido y existirá siempre, no tiene principio ni fin, no, pues todo tiene siempre un principio como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un principio y también tenemos, claramente nuestro principio es la vida y nuestro final es la muerte, ¿no? Todo tiene un inicio y todo tiene un final, como dice la canción. Todo tiene su final. Listo, muy bien. Siguiente. Entonces tenemos, ahora sí, aquí está lo que mencionaba su compañero por ahí. A ver, Franklin, ¿algo No, quieras solo acotar? quería comentar algo sobre Sí, la sí, sí. teoría anterior, que decía que constantemente la materia se iba creando para compensar los pequeños cambios, pero en realidad sabemos que ahora que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, Claro, muy miento. bien. Esa es una muy buena teoría para acoplarlo a esta. Tiene razón, muy bien, Franklin. Menciona que la materia claramente no se crea, ¿no? Simplemente la materia se transforma, tiende a cambiar, pero no se crea.
Entonces podría ser claramente uno de otro de los análisis. Podríamos decir, profesor, que es un cosmo perfecto, ¿Cuál, perdón? un cosmo perfecto, el universo. Claro, bueno, pero si fuera No, perfecto, entonces ha tenido un proceso evolutivo, ¿no? Claro, ha tenido un proceso evolutivo, ¿no? Que quiere decir que ha tenido un proceso de transformación. A ver, ok, Podría ser también, pues, por la abundancia de elementos ligeros. claro, a ver, Franklin, a ver, No, o escuchamos. sea, para que se entienda bien lo que dije hace ratito, es que en esta teoría se dice que el universo es estático y es así, es eterno, no cambia. Y entonces ahí dice que la materia se va creando. Eso, lo Claro, que no ahora tiene sabemos, principio ni por fin. eso, lo que ahora sabemos para contrarrestar eso, para saber que es mentira, es que la materia se va transformando, no se crea ni se destruye. Solamente eso desmiente toda esa teoría, pues solamente. Claro, claro, sería en todo caso la crítica para esa teoría, una crítica. Ya, ok, muy bien, Franklin, vamos a colocarle como crítica a esta teoría, porque quiere decir que la materia se va transformando. No quiere decir que el universo está tal y como está, ¿no? Quiere decir que el universo va cambiando, es cambiante. Muy bien. Sí, ¿cómo se llama el filósofo inglés Frank Hoyle? Sí, Fred Hoyle. Él también habla sobre eso. En la Claro, década de los 40, profesor. él es el autor de esa Sí, teoría. así es. Muy bien. En la teoría del universo oscilante, por eso el compañero mencionó que era igual a un globo, exactamente. Menciona que el universo se va expandiendo, claramente nosotros estamos en un proceso de expansión que se llama Big Bang, ¿no? Que va creando, se va expandiendo. Pero llega a un límite el universo, llega a un límite en el cual luego de eso se va comprimiendo, o por eso se llama contracción, que le llaman como Big Crunch. Es por como el eso que globo se revienta. como si fuera la comparación del globo, ¿no? Un globo mientras que lo vas Ajá, inflando, hace referencia al Big no, Bang, pero mientras que lo desinflas, hace referencia al Big Crunch. Menciona también aquí Friedman que en la expansión no hay ningún problema, porque nosotros nos encontramos en un proceso de expansión. El problema es en la contracción, que todavía menciona que faltan como 500 años, ¿no? Es una teoría. Menciona que en la contracción, cuando se va comprimiendo todo el universo, quiere decir que va a haber un nuevo orden. El sistema planetario va a cambiar. Todos los planetas van a cambiar de posición, van a mm, cambiar completamente de lugar. Entonces, por eso que en esa contracción, todos los planetas, todos los astros, todas las estrellas van a tener una nueva posición, ¿no? Por eso se hizo la comparación con un globo, ¿no? Claramente. Ahora, en las medidas del universo, recuerden, por favor, este término de la medida del universo, yo hago la pregunta. ¿Estos datos en kilómetros son datos exactos? no, Recuerden que las medidas del universo son aproximados, ¿no? Porque yo no, por eso les indiqué, ¿no? No puedo salir claro. desde la Tierra con mi winch o con mi regla hasta el universo a medir, ¿no? No se puede. Entonces, No, claramente estos son aproximaciones, ¿ya? Cuando menciono claramente aquí las galaxias, a ver, pero hay una parte más importante. Este de aquí les había indicado con respecto a las clases de galaxias, a conocer a las elípticas y a las lenticulares, ¿no? Nosotros, si hago una característica principal de las elípticas, menciona que tiene un regular achatamiento. Regular achatamiento, quiere decir que aún no tienen forma de disco, tiene un regular achatamiento. Si hago una comparación, puede ser como una tapa de una olla, ¿no? Que sobresale algo, ¿no? Sobresale una tapa de una olla. Pero si fueran lenticulares, ahora menciona que eso sí tiene una forma de disco, o sea, plano. Así se puede visualizar, ¿no? Plano. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ahora, si yo menciono las espirales, ahí es característica nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea sí es característica, es considerada una espiral. ¿Por qué? Porque sobresalen brazos. En las irregulares, su característica es que no tienen núcleo, no tienen forma, ¿no? Carecen de estructura, puede ser una nebulosa, como si fuera una nube, por ejemplo. Nosotros al ver al cielo, las nubes algunos no tienen forma, o sabemos cuál es el centro de una nube. No sabemos cuál es el centro de una nube, ¿no? Entonces, Profesor, y si comparamos los cometas, también podríamos decir que es comparado como una nubelosa pero o es que tiene forma. el cometa sí tiene Ya. núcleo, tiene cola, entonces no puede ser una galaxia irregular, porque la Oh, galaxia irregular no tiene núcleo, no tiene forma. Entonces, el cometa sí tiene una forma, ¿no? Tiene una forma, por ejemplo, como si fuera, tiene cola, ¿cómo se llama? Tiene cabeza y cola. En ya. cambio, una ¿Y en nebula, qué está considerado los cometas, profesor? pero esos son como astros.
astros luminosos. ¿Ya? Estamos hablando aquí de galaxias que son más extensos, ¿no? Entonces, estas galaxias claramente yo puedo hacer la comparación con una nube, porque la nube no tiene forma. Todas las nubes no son iguales, ¿no? La nube no tiene un núcleo. Entonces, eso es lo que hace la comparación con las galaxias irregulares. Entonces, si nosotros comparamos aquí a esta Vía Láctea, nuestra hermosa Vía Láctea, ustedes ya saben por qué se le llama claramente Vía Láctea. ¿Por qué se llama Vía Láctea? Porque se parece a leche de esa. Porque tiene Ah, un centro. tiene el color lechoso, ¿no? Una Vía Láctea, ¿no? Ah, Por eso el sí, color claro. blanco. ¿Qué hay? Hay dos teorías. Yo indiqué dos teorías de qué se encuentra en el centro de Vía Láctea. ¿Qué se encuentra en el centro? Un hueco oscuro. Punto Un hueco negro, oscuro. Un hueco. ¿Está bien utilizado ese término? un agujero Punto oscuro. negro, Bien, Un agu- uno es el agujero negro. Listo. ¿Qué más? profundo. Yo mencioné otro. Un agujero negro y qué más. A Mm, ver. colores, sol. No. ¿Qué hay en el centro de la Vía Láctea? Como un Ay, remolino. Dios mío. No, no, no. Así, bro. Mm, Agujero No. negro. Uno claramente es el agujero negro. Listo. Pero otro, yo indiqué otro. está en Si hay mi una lengua y no parte, sale, pues. Oscuro. si hay Un una parte, astro. ya por ahí va cerca. Si hay una parte luminosa en el centro, claramente menciona que hay un sol de un tamaño enorme, gigante. Entonces, la otra teoría es que en el centro de la Vía Láctea exista un sol. Un sol. Pero Les dice indiqué sol, también. profesor. Sí, perdón, Gabriel, no lo escuché. Perdón, entonces tenemos dos teorías. Uno es el agujero negro y el otro es el sol. Un sol enorme. Porque Ah, nuestros. profesor, entonces es por esa razón que los científicos de la NASA dicen que se está acercando un sol a la Tierra. ¿A eso se Claro, refiere, profesor? es, es al revés. Nosotros nos estamos acercando a ese sol. Nosotros. Es A por la eso que indica Tierra se acerca al Sol. Ah, ok. claro, al centro de la Vía Láctea. Pero para eso Ah, todavía faltan miles, millones de años, ¿no? Porque claramente Profesor, nosotros. ¿y por qué, profesor? A ver esa pregunta. ¿Por qué la Tierra se acerca al Sol? Ya, recuerden que mientras mayor capacidad o mayor tamaño tenga un astro, tiene mayor fuerza de atracción. Es como el Sol. Nosotros nos estamos acercando mínimamente al Sol. Es por eso que también tenemos el aumento en temperatura. Nosotros nos estamos Fuerza de acercando. calor. Claro, nosotros nos estamos acercando mínimamente al Sol, pero ya hay una diferencia. Ahora, nuestro sistema planetario solar se está acercando al centro de la Vía Láctea, pero para eso, como les indiqué, faltan miles, millones de años. ¿Por qué se está acercando? Porque posiblemente haya un Sol enorme que está atrayendo, es una fuerza de atracción. Por eso está girando, ¿no? Claramente, si hay una fuerza de atracción, necesita realizar ese movimiento. ¿No? Es por eso que nosotros como SPS, por eso que voy a colocar la imagen, nosotros estamos localizados aquí, en la parte de este solcito, en el brazo de Orión, y nosotros nos vamos acercando hacia el núcleo. No sabemos todavía qué hay el núcleo, porque recuerden, el agujero negro tiene por característica también atraer objetos. Y si existe un sol enorme, realmente su objetivo es atraer también. No vayan a pensar que el sol de nuestro sistema planetario solar, cuando salimos de nuestra casita y vemos el sol, no vayan a pensar que ese es un sol gigante, no. El sol es considerado como una estrella mediana. Claramente hay otra una estrella enorme, pero nuestro sol es considerado como una estrella mediana. Entonces quiere decir que aún hay algo más grande que nuestro sol. Por eso estamos nosotros acercándonos a ese núcleo. ¿Qué pasará en unos miles o millones de años? No. Pero igual, nosotros nos estamos acercando entonces a ese núcleo. Mencionan que si nosotros nos acercamos a ese agujero negro, es una teoría, menciona que seremos trasladados a otro universo o a otra parte del universo, ¿no? Es una teoría. No sabemos realmente porque hasta el momento nadie se ha dirigido a un agujero negro y nadie, en caso haya dirigido o se hayan dirigido a ese agujero negro, nadie.
No te escuchamos, profesor. Profe. Chicos. Ay, ya, a ver chicos, perdón, justo estaba Se con, fue el con audio, profesor. mis megas, estoy justo recibiendo una llamada, perdón, perdón, ya corté, ya corté. A ver, como estaba indicando entonces chicos, de aquí, este era el último tema entonces del DPCC, de la DPCC, ya con esto culminamos. El día, por favor, para todos, el día jueves, vamos a entrar unos minutos tarde, bueno, les voy a dar plazo para que ingresen hasta las 7:15, porque me parece que la mayoría ingresó hoy día tarde. A las 7:05, 7:10 hemos sido 20 participantes. Y a las 7:30 ya, mire, somos 50, ya más de 50, ¿no? Entonces, por favor, hasta el día, para todos, ¿no? A lo máximo el día jueves hay que ingresar hasta las 7:15, ¿ok? Porque estaba indicando aquí a sus compañeros que ese día vamos a hacer un repaso de los temas, ya de todos los temas, del inicio a fin, y se va a estar planteando y realizando un formulario, ¿no? Un formulario en el cual va a ser Ay, una qué pre bueno, profesor, qué bueno, eso nos ayudaría bastante. vamos a hacer Bueno, una en mi caso no he práctica escuchado de... mucho su clase, tratar de, bueno, porque me iba a recoger mis medicamentos y eso nos ayudaría y porque ni un profesor nos ha dado hasta el momento un balotario donde nosotros podamos estudiar. Claro, por eso estaba indicando que de ese balotario comúnmente, y siempre sucede que de ese mismo balotario hay ciertas preguntas incluso que se repiten para el examen, ¿no? Entonces siempre hay que aprovechar esa oportunidad que hay, ¿no? Mientras que más practicas, más te retienes el contenido. Por ejemplo, es increíble que como algunos ya sepan, por ejemplo, qué es etimología, les indiqué que, por ejemplo, al inicio de clase, cuál es la consecuencia económica más catastrófica de Alan García. Entonces, ustedes ya tienen noción de esos conocimientos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a poner en práctica lo que hemos visto en estas semanas. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, no se olviden el día jueves ingresar hasta las 7:15, no se olviden hasta las 7:15 y de ahí voy a empezar el repaso. Traten de ver y solucionar el tema de conexión porque como es la última clase, sería bueno que la mayoría sí esté bien conectado y buena de conexión para que entiendan el último repaso de la clase, ¿ya? Y de ahí se le va a dar el formulario y ahí mismo nada más le arroja su calificación. Por ejemplo, si yo coloco un formulario de 20 preguntas, quiere decir que cada uno va a valer un punto, ¿no? Y si son 10 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos, ¿ya? Algo similar. Ok, listo chicos, ahí nos vamos a quedar. Me van dejando por favor sus apellidos y nos vemos hasta el día jueves, ¿ya? Me dejan todos sus apellidos para pasar Profesor, que tenga una buena Profesor. noche. Nos vemos, compañeros. ¿no? Igualmente cuídense, gracias chicos, nos vemos hasta el día jueves, ¿ok? Jueves, profesor. Chao, cuídese. Hasta el jueves, hasta la última clase. Chao, Sí, profesor. profesor. Hasta el día jueves. Listo, nos vemos, cuídense. Ya probé, listo. Hasta luego, profesor. Cuídese.
Chao, profesor, hasta mañana.